Hola, mi nombre es José Antonio Musso y voy a hablar sobre el derecho humano a la paz. Quiero agradecer a Julia Espósito la invitación al ciclo de entrevistas del Departamento de Derecho Internacional del IRI. Para mí es un placer participar en este espacio. Basándome en el artículo La paz como derecho humano de Carlos Villán Durán, voy a referirme a la campaña mundial de la sociedad civil a favor del reconocimiento del derecho humano a la paz, al proceso de codificación de ese derecho en el Consejo de Derechos Humanos en el periodo 2010-2016 y, por último, al proyecto de Declaración Universal del Derecho Humano a la Paz de la sociedad civil. A partir de la Declaración de Loarca sobre el Derecho Humano a la Paz, adoptada el 30 de octubre de 2006 por un comité de redacción de 15 personas expertas, tanto de España como de América Latina, la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, AEDIDH, lideró la campaña mundial mencionada en el periodo 2007-2010. Al final de ese periodo, el Congreso Internacional sobre el Derecho Humano a la Paz, reunido en Santiago de Compostela, con motivo del Foro Social Mundial sobre la Educación para la Paz, acordó por consenso aprobar la Declaración de Santiago sobre el Derecho Humano a la Paz, con la intención de que la Asamblea General de las Naciones Unidas la hiciera suya en un futuro cercano. Junto con la declaración fueron aprobados los estatutos del Observatorio Internacional del Derecho Humano a la Paz. Ambos textos, fijaron la posición de las organizaciones de la sociedad civil de cara al proceso de codificación del derecho de que se trata, iniciado en el Consejo de Derechos Humanos en el año 2010 a instancias de esas organizaciones. Al mismo tiempo, se puso de manifiesto además que una iniciativa legislativa conjunta de la sociedad civil y de la academia puede abrir el camino de la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos humanos, incluso en un tema que tradicionalmente ha estado reservado a los estados. El Consejo de Derechos Humanos, mediante resolución 14/3 del 17 de junio de 2010, por un lado, reconoció la importante labor de la sociedad civil en el desarrollo del derecho a la paz y encargó a su comité asesor que redactara un proyecto de declaración sobre el derecho a la paz en el plazo de 2 años. El comité presentó su proyecto en abril de 2012, compartiendo la visión holística de la Declaración de Santiago y recogiendo, además, un 85% de las normas propuestas por la sociedad civil. El Consejo de Derechos Humanos, luego de debatir el proyecto de su comité asesor, decidió por 34 votos a favor, 12 abstenciones y un solo voto en contra, el de Estados Unidos, establecer un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta para negociar progresivamente
un proyecto de declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho a la paz, sobre la base del proyecto del Comité Asesor. Lo hizo mediante resolución 20/15 de 2012, en la que además invitó a la sociedad civil y a todos los interesados pertinentes a contribuir de manera activa y constructiva a la labor del grupo de trabajo. El grupo de trabajo celebró 3 periodos de sesiones entre 2013 y 2015. Durante los 2 primeros periodos, por influencia de ciertos estados que sostenían que no existen bases jurídicas para el reconocimiento del derecho humano a la paz, el debate se desvió hacia la relación entre la paz y el desarrollo, con lo cual el grupo de trabajo se apartó del mandato contenido en la resolución que lo creó. En 2016, en julio de 2016, finalmente el Consejo de Derechos Humanos recomendó a la Asamblea General aprobar la Declaración sobre el Derecho a la Paz basada en el texto presentado por el presidente relator del grupo de trabajo en 2015 con ligeros retoques. Luego, el proceso de codificación del derecho humano a la paz se materializó en la Asamblea General y entonces en este ámbito, en diciembre de 2016, la Asamblea General aprobó la Declaración sobre el Derecho a la Paz, pese al rechazo manifestado por las organizaciones de la sociedad civil, porque tal declaración no reconoce el derecho humano a la paz ni sus elementos constitutivos. ¿Qué dice el instrumento? Que toda persona tiene derecho a disfrutar de la paz de tal manera que se promuevan y protejan todos los derechos humanos y se alcance plenamente el desarrollo. Los estados deben, a su vez, respetar, aplicar y promover la igualdad y la no discriminación, la justicia y el Estado de Derecho, y garantizar la liberación del temor y de la miseria como medios para consolidar la paz dentro de las sociedades y entre estas. Esa resolución que aprobó la Asamblea General en diciembre de 2016 también contempló que la cuestión de la promoción del derecho a la paz seguiría siendo considerada en el 73º periodo de sesiones, es decir, en 2018. Así ocurrió. En 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una nueva resolución, la resolución 73/170, en la que dice que todos los pueblos del planeta tienen un derecho sagrado a la paz, reafirmando así algo que había señalado la Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz de 1984. Agrega en esa misma resolución la Asamblea que los estados tienen la obligación fundamental de proteger ese derecho, que la paz es un requisito fundamental para la promoción y la protección de todos los derechos humanos, y también se subraya la importancia de la educación para la paz como instrumento para la realización del derecho de los pueblos a la paz. En 2019, el Consejo de Derechos Humanos aprueba otra resolución reiterando
los términos de la Declaración de 2016, aquello de que toda persona tiene derecho a disfrutar de la paz de tal manera que se promuevan y protejan todos los derechos humanos y se alcance plenamente el desarrollo, y agrega que la paz no es solamente la ausencia de conflictos, sino que supone un proceso positivo, dinámico, participativo, en el que se promueva el diálogo y se solucionen los conflictos mediante el entendimiento y la cooperación mutuos y se garantice el desarrollo socioeconómico. Estas dos resoluciones, la de la Asamblea General de 2018 y la del Consejo de Derechos Humanos de 2019, son positivas, son muy importantes porque reducen la diferencia entre las legítimas aspiraciones de la sociedad civil y la Declaración de 2016. Ahora voy a referirme al proyecto de Declaración Universal del Derecho Humano a la Paz de la sociedad civil, que ha sido actualizado en varias ocasiones, las dos últimas en 2017, para incorporar en su preámbulo una mención al Tratado sobre Prohibición de Armas Nucleares y la última vez en julio de 2019. De acuerdo con esta última actualización, el proyecto de la sociedad civil señala como titulares del derecho humano a la paz a las personas, los pueblos, los grupos, las minorías y, en definitiva, toda la humanidad. Agrega que la paz es condición para el disfrute de todos los derechos humanos universalmente reconocidos, incluidos el derecho al desarrollo y al medio ambiente. La paz es un derecho inalienable, universal, indivisible, interdependiente e interrelacionado, y debe ser implementado sin distinción alguna y sin discriminación. Los elementos constitutivos de ese derecho humano fundamental están establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y en las disposiciones pertinentes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Las personas, a su vez, pueden hacer valer esos distintos elementos esenciales presentando quejas ante los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas, ante los tribunales regionales de derechos humanos y en el marco de los procedimientos especiales relevantes del Consejo de Derechos Humanos. También agrega el proyecto de la sociedad civil que todas las personas, pueblos y minorías sometidos a agresión, genocidio, racismo, discriminación racial, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia, así como al apartheid, al colonialismo y a otros crímenes internacionales, merecen una atención especial como víctimas de violaciones del derecho humano a la paz. Los principales deudores de tal derecho son los estados. Aquí, el proyecto de las organizaciones de la sociedad civil reafirma las obligaciones que los estados tienen en virtud de la propia Carta de las Naciones Unidas, pero con algunos agregados muy importantes. Dice, entre otras cosas, que los estados tienen la obligación de atender las causas de los conflictos, de abordar dichas causas y de desarrollar estrategias preventivas a fin de tratar los agravios de manera oportuna, evitando que conduzcan a la violencia. Además,
los estados deben abstenerse de imponer sanciones unilaterales y suprimirán toda propaganda a favor de la guerra. Agrega el proyecto que los estados deben facilitar la contribución de las mujeres a la prevención, la gestión y la resolución de las controversias, así como al mantenimiento de la paz después de los conflictos. Deben asimismo fortalecer los 3 pilares fundamentales de las Naciones Unidas en las áreas de paz y seguridad internacionales, derechos humanos y desarrollo, y deben respetar el derecho de los pueblos a la libre determinación. En cuanto al contenido material del derecho humano a la paz, el proyecto de Declaración Universal del Derecho Humano a la Paz, reitero, actualizado a julio de 2019, incluye el derecho al desarme, el derecho a la educación en la paz y los derechos humanos, el derecho a la seguridad humana, que se basa a su vez en la liberación frente al temor y frente a la miseria, el derecho de toda persona a obtener el estatuto de objeción de conciencia frente a las obligaciones militares, el derecho de toda persona a solicitar refugio y a disfrutar de él sin discriminación, de acuerdo con el derecho internacional, el derecho al desarrollo y a un medio ambiente sostenible, que comprende el derecho a la acción internacional para mitigar la destrucción del medio ambiente, especialmente el cambio climático. Estos derechos, entre otros, son parte integrante del derecho humano a la paz, según la propuesta de la sociedad civil. A su vez, su proyecto contempla también diversas medidas de implementación de lo que se espera se convierta en algún momento en una declaración de las Naciones Unidas. Entre ellas, que el Consejo de Derechos Humanos designe un relator especial sobre el derecho humano a la paz. Creo que después de lo que acabo de exponer, se puede apreciar que el proceso de codificación del derecho humano a la paz comenzó de manera esperanzadora, porque el Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos tomó gran parte del contenido de la propuesta que defiende la sociedad civil. Sin embargo, terminó de manera decepcionante porque en el camino, luego de la creación del grupo de trabajo, el debate finalmente tomó un rumbo distinto del previsto en el mandato otorgado al grupo de trabajo. Allí apareció la influencia, la labor de los estados negacionistas del derecho humano fundamental sobre el que me he permitido formular las consideraciones que comparto en este espacio. El proceso de codificación del derecho humano a la paz debe continuar y es de esperar que el proyecto de Declaración Universal del Derecho Humano a la Paz de la sociedad civil sea debidamente tenido en cuenta, porque de esa manera se tomarían las legítimas aspiraciones allí contenidas y además se consagraría, en definitiva, el derecho humano a la paz con todos sus elementos constitutivos.